Y hay una extrema izquierda que solamente existe en la izquierda, no existe en la derecha. Una extrema izquierda que interpela a todo el cuerpo, lo hostiga y paulatinamente va radicalizándolo para destruirlo. Hola, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta, otra vez aquí en el lado B. Hoy día, muy contento de estar con Juan Claudio Lechín. Juan Claudio, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Estamos conversando ya hace José como 20 Ignacio. minutos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Oye, muy bien, con un poco de frío, ¿no? Sí. Pero bien, muy bien, en Lima, contento siempre. Yo tengo un amor especial por el Perú y además un largo amor desde niño. Tú naciste en Bolivia. En Bolivia, sí. ¿Y cómo fue tu infancia, tu vida? ¿Por dónde has vivido? ¿Dónde has estado en la vida ubicado? Mira, nací en Cochabamba, que es una forma de ser arequipeño, digamos. Ok. Porque Cochabamba y Arequipa son pueblos hermanos. Yeah. Tienen su cerro, los dos tienen su cerro. Yeah. Las dos son ciudades blancas. Su pasaporte casi. Su pasaporte, rodeadas por el país, ¿no? Claro, exacto. Cochabamba está rodeada por bolivianos, como Arequipa rodeada por el Perú. Interesante. Idem, idem. Y las personalidades son muy parecidas. Mira tú. Pero en esa época, mi mamá bajó a Cochabamba, digo porque vivíamos en La Paz, que es 1500 metros más bajo que la altura de La Paz, que es muy alta, para tener bebés, porque todavía había el mito de que en la altura no respiraba bien el bebé y todo eso, ¿no? Por eso nazco en Cochabamba. A los 6 años nos vamos a Italia. Mi papá, siendo vicepresidente de Bolivia, no le gustaba el poder. Era un luchador político extraño, sindical, porque llegaba al poder y no le gustaba. Entonces, pide irse de embajador a Italia, recurrente al Líbano, que era el país de su padre. Mi abuelo era libanés. Entonces, ahí estuve en Italia en la Deutsche Schule, en la Scuola Tedesca, en el colegio alemán de Roma. Estuvimos 1 año y medio. A los 7 me vuelvo a Bolivia. Mis padres se divorciaron. Me vuelvo con mi papá. Lo agarran preso a mi padre en un golpe militar del año 64. Y ahí lo mandan y se va al Paraguay. Y yo me quedo viviendo con una doctora alemana. En Bolivia. En Bolivia. Y a los 10, mi papá tiene que entrar a verlo al Che Guevara, por X y es anécdotas, clandestinamente, porque había la dictadura militar, y me saca para que no tomen represalias y me trae al Perú. Y aquí en el Perú voy al Humboldt 2 años, y de ahí me voy a Venezuela, en Caracas, donde paso toda mi adolescencia. En el Perú termino mi infancia y en Venezuela comienzo mi adolescencia y vivo en Venezuela hasta los 20 años. Y vuelvo a Perú. O sea, hasta mis 25 años había vivido más afuera que en Bolivia. Eso es lo que veo. Y Sí, por sí, varios sí. lugares. Y por varios lugares. Y en varios colegios, además. Y en varios colegios. Y después termino estudiando a los 25 en Estados Unidos, etc., ¿no? Interesante. Entonces, bien movida la... Muy movido. Es entrando en temas psicológicos, ¿no? Uno podría decir, claro, ¿qué tal desarraigo, no? Sí. Mi mamá decía, hijito, tú no eres de raíz, sino de gajo. Claro. Y es cierto, ¿no? Entonces, Claro. yo tengo la capacidad mimética, ¿no? Entonces, me adapto, ¿no? Sí, no, es que me parece que es interesante, muy interesante. Yo no tenía el dato de cada momento de tu vida, que es qué bueno saberlo. Claro, aquí yo hablaba como peruano cuando estudiaba en el colegio. En Venezuela como venezolano, yo era un chamo, gesticulaba como hablan los venezolanos, ¿no? Estudiaste economía. Claro, empecé a estudiar economía en Venezuela, pero yo quería hacer la revolución. Entonces, me quería ir a Chile, después Chile se cerró por el golpe de Pinochet. Entonces, quería ir a Bolivia a hacer la revolución. O sea, ¿qué significaba hacer la revolución? Olvídate, no sé. Era alguna épica así como la de Fidel Castro, ¿no? De venir así con una cosa, con 200 además, valientes. Absolutamente imprecisa, porque ni siquiera la palabra tenía imagen.
O sea, hacer la revolución no tenía la imagen de los 200 que tú señalas revolucionarios. Claro. No, nada. Era la palabra la emocionante. Claro, claro. Quiero ir Entonces, para llegar a Bolivia, donde había una dictadura, me vine al Perú, que ya conocía y viví aquí 3 años. Había comenzado a estudiar economía y filosofía en Venezuela. Uh-huh. Me transferí aquí al Perú a la Ricardo Palma, cuando era la Richie todavía, uh-huh. que queda en la avenida Arequipa. Uh-huh. Humilde, ¿no? Ahora es un portento de universidad y tal. Claro, claro. Pero en esa época era bastante humildona. Y me fui a Bolivia, porque se produjo la apertura democrática en esos años. Me inscribí en la Universidad San Andrés, me inscribí en la Universidad Católica, pero no iba a la universidad. Hacía política todo el día, me iba a los barrios marginales, me iba al campo, a las minas, ¿no? Y cuando vino el golpe de García Meza, en 1980, me agarró en Francia, tomo la embajada boliviana en Francia para denunciar el golpe. Después de la toma de París me voy a Madrid, tomo la embajada boliviana en Madrid. Cuando vuelvo a Caracas, que en realidad mi tío, Nasib, de origen obviamente por el abuelo libanés, claro. era el financista de mis... Era como mi padre, ¿no? Claro. Mi padre, ¿no? Y cuando dices la toma de la embajada boliviana, ¿a qué te refieres exactamente? Está interesante. Bueno, en esa época los palestinos tomaban vía armada. Lo primero que hacían era ejecutar al vicecónsul en el balcón, tirarlo por la ventana. Claro. Pero cuando llegamos nosotros, dijimos, ¿y qué hacemos? Claro. Tomamos la embajada. ¿Y cómo? A la boliviana, pacíficamente, claro. Masivamente. Entonces, los amigos que vivían en París, que conocían a harta gente, recolectaron exilados chilenos, argentinos, uruguayos para hacer masa, porque no había suficientes bolivianos. Claro. Entonces, fuimos en masa a tomar la embajada y se sentaron así en la embajada, se aposentaron, digamos. Claro, claro. No había embajador y estaba la encargada de negocios, que es la hija del que fue presidente de Bolivia, el doctor Paz Estenssoro. Claro, Paz Estenssoro, por supuesto. Famoso, que vivió en Lima. Exactamente. Que vivió en el Perú muchos años, sí. Fue profesor en la Universidad de Ingeniería, etcétera, etcétera. Y su hija Miriam era la encargada de negocios. Y nosotros entramos y Miriam nos reconoce y dice, Juancito, porque claro, Miriam, nosotros teníamos 22, 23 años, Miriam ya era un poquito mayor, y nos conocía de niños, sí. Un amigo, Eduardo, y a mí, y dice, Juancito, además en diminutivo, ¿no? Como cuando conoce a alguien niño. ¿Qué hacen aquí? Ay, Miriam, perdón, pero hemos venido a tomar la embajada. Y le dio un patatús, ¿no? A la pobre. Tío. No, pero no te preocupes, ¿no? Claro, es una toma pacífica. No hay violencia, es una toma pacífica, ¿no? Pero igual afuera, la policía francesa puso francotiradores, puso... ¿Y fue televisado? ¿Hubo prensa? Llegó, pero toda la prensa del mundo, ¿no? Claro. Y di una conferencia de prensa en París, estaba todos. ¿Con 20 y tantos años? 24. Estaba toda BBC, ABC, todos los BCs. Tomaste una embajada a los 24 años, claro. Y hice una conferencia de prensa explicando por qué. Claro, contra el golpe del narcotráfico de García Meza, ¿no? Claro. Y después en Madrid igual, estaba todo el país, revistas. En la calle nos paraban. Claro. Usted, decían, usted lo hizo anoche. Claro. Usted sí habla el buen castellano, claro. No como nosotros los españoles. Increíble, aquí está la historia. Bueno, ha llegado el momento dulce del programa. Después de esta gran conversación con Juan Claudio, hoy día tenemos con nosotros, nos han llegado unos postres de Tortas Gaby, quien es uno de los aliados de este programa. Nos han mandado unos chiquis, Juan Claudio, un chiqui que es de 3 leches y otro que es de lúcuma con chocolate. Por favor, escoge uno, el que te guste. ¿Cuál te gustaría probar? ¿Los dos? Puedes probar los dos, si quieres. Luego nos dejas sin utilería, pero gracias. No, mentira. ¿Cuál te gustaría probar? El 3 leches. El de 3 leches, excelente. Estas chiquis de Tortas Gavis literalmente son, mira, wow, un pequeño, ¿no es cierto? Sí, bien momento, bonito. Un pequeño detalle, pero una gran sorpresa. Por favor, si quieres dame la tapita, yo te la agarro.
Y Tortas Gaby es nuestro primer aliado en este programa, así que les agradecemos a ellos por este momento dulce. Nos están preguntando por tu postre. Sí, ¿Y ese activismo político hasta cuándo te duró así con esa intensidad, digamos, ¿no? Porque... Mira, cuando vuelvo a Venezuela, después de las tomas, mi tío me dice, mira, mijo, tú, si tú quieres $1 más mío, tú te vas a estudiar palestino. A Estados Unidos. Claro. Nada es de esa vaina de ir a, ¿no? Estudiar de aquí a allá. Te vas a Estados Unidos y ahí estudias y terminas tu carrera. Claro, se acabó el jueguito. Y en ese momento me enamoro de una chica que se estaba yendo a Estados Unidos. Entonces, acepto la rendición de Vercingetorix y me voy a estudiar a Boston y termino economía en Boston University. Y de ahí vuelvo a Bolivia para la gesta revolucionaria. Los sindicatos habían tomado el país, así era una cosa muy... Pero ya vuelvo con una mirada menos soñadora, ¿no? Más objetiva. Y veo que, primero que no sabía qué había que hacer. O sea, Estados Unidos lo que me da a mí es como cierto grado de objetividad. De pragmatismo. ¿no? De pragmatismo. Claro. O sea, ok, tomamos el poder y ¿qué hacemos? ¿no? O sea, ¿qué políticas vamos a hacer? ¿no? Que es un poco lo que le pasa a los comunistas en líneas generales. ¿no? Los comunistas tienen todo para la toma del poder, pero y después cuando toman el poder, ¿qué hacen al día siguiente? No. Tienen 5 eslogans que tampoco saben cómo aplicar. Pero, o sea, ¿cómo organizas? Sí. ¿no? De acuerdo. No hay nada en el comunismo que diga cómo organizar el comunismo. Entonces es así que comienzan a defender la revolución y empiezan a purgar. Porque el verdadero sentido del gobierno comunista es protegerse de la caída. ¿no? Y ahí improvisan lo que sea, ¿no? Para la igualdad, entonces hacen planes quinquenales, cualquier cosa. Pero en realidad en la Edad Media también querían evitar un monarca caerse o que un monarca lo invada y no hacía planes quinquenales, o sea, porque los comunismos son monarquías lumpen, ¿no? Todavía ni siquiera llegan a ser monarquías estructuradas, son monarquías que vienen del lumpenaje. Entonces, es ahí que me viene una serie de dudas. Todos mis amigos suben a los gobiernos siguientes, llega la democracia y yo me tranquilizo, porque ya no había guerra, ya no había lucha. Entonces, acepto la democracia y me meto y hago empresa privada. Y hago durante 20 años empresa privada, también literatura, empresa privada, teatro, empresa privada, guión de cine, empresa privada. Tú sientes, además le voy a poner nombre porque hemos hablado, pero no le hemos puesto nombre, ¿tú sientes que en toda esta primera etapa de tu vida fuiste más de izquierdas? Sí, en realidad... Claro, bajo la denominación de hoy, ¿no? Que yo creo que es equivocada, pero sí. O sea, para usar el común denominador y no entrar en cosas conceptuales, porque yo creo que la izquierda que existe, a lo que le llamamos izquierda hoy, en realidad es otro cuerpo. No es parte, no es la izquierda del mismo cuerpo que la derecha. La derecha y la izquierda no comparten cuerpo. Hoy. A ver, entremos en esa discusión. Me gusta. O sea, ¿cuál es la diferencia, para ponerlo más práctico para los que nos escuchan o nos ven, entre las izquierdas de los 50, 40, 60 y la izquierda de hoy en día? Sí, mira, la izquierda, en términos generales, desde la Revolución Francesa, tiene una parte que se estructura en un mismo cuerpo orgánico con la derecha, que es el Estado, las elecciones, el nuevo régimen. ¿no? Y hay una extrema izquierda que solamente existe en la izquierda, no existe en la derecha. Una extrema izquierda que interpela a todo el cuerpo, lo hostiga y paulatinamente va radicalizándolo para destruirlo. Y esta izquierda que estaba dentro del sistema se empieza a enamorar de esta épica radical. Y ahí termina tomando la extrema izquierda todo el brazo de la izquierda. Porque si nosotros decimos que la república es el cuerpo, tiene que haber
para que haya derecha e izquierda tiene que haber un cuerpo común, ¿no? Uh-huh. Digamos, la República es el cuerpo común. Hay una derecha que se preocupa más de la inversión privada, que cree más en eso, y hay una izquierda que cree más en la inversión social. Uh-huh. Está bien, hasta ahí esa izquierda está bien. Pero hay una punta del dedo de la izquierda hacia allá, que es la enfermedad de la izquierda, que es la radicalidad. Uh-huh. Eso pertenece a otro cuerpo, es como un cáncer. Y cuando va tomando a la izquierda, todo el mundo empieza a hablar de toda la izquierda como si fuera el cáncer, y no es verdad. La izquierda radical es otro cuerpo enemigo, no forma parte de nosotros. Interesante. O sea, nuestra derecha no tiene nada que ver con, no comparte cuerpo con Fidel Castro. ¿Qué podemos compartir con una democracia, una república, una democracia liberal, conservadora, en fin, una democracia, un capitalismo? ¿Qué puede compartir con Fidel, con Chávez? Nada, son enemigos, ¿no? Claro. ¿Y tú crees que este enamoramiento de la izquierda hacia esta especie de radicalismo, esta enfermedad radical, todavía sigue vigente y ha tomado un poco las estructuras políticas de la izquierda en Latinoamérica? Sí. Incluso es bien interesante porque los comunistas originalmente son socialdemócratas. Claro. Se llaman socialdemócratas. Porque los comunistas, en realidad, como buenos, como buen proyecto político-militar, tiene el engaño como su principal instrumento, ¿no? Para el comunismo siempre es importante engañar, disfrazarse. O sea, hay momentos que se muestra y dice, soy comunista toda la vida, ¿no? Canta, claro. lo proclama. Pero hay momentos en que se disfraza y dice, no, soy socialdemócrata. O sea, el partido de Lenin se llamaba originalmente Partido Socialdemócrata. Cuando toman el poder ya se llaman Partido Comunista y se muestran, ¿no es cierto? Y en todo ese proceso condenan a los socialdemócratas no comunistas, a la socialdemocracia alemana después de la República del Weimar, sí. La condena, ¿no? Son unos socialdemócratas. Son los traicioneros. Claro. Traidores. ¿no? Traidores, claro. Lo mismo pasa siempre, hasta que están débiles. Cuando están débiles se acercan. Se vuelven a mezclar. Se amistan, los infiltran, porque en el fondo tienen un discurso muy parecido, que es el pueblo, ¿no? Uh-huh. La defensa del pueblo. Mientras un socialdemócrata defiende al pueblo y trata de beneficiarlo con los impuestos para protección social, para protección del desempleo, la sensibilidad parece ser la misma entre el psicópata, que es el comunista, y el hombre normal, ¿no? Están camuflados. Claro, entonces el psicópata entra a ser socialdemócrata con una facilidad absoluta, el comunista. Y está ahí, ¿no? Ahí está Pablo Iglesias, se infiltró en España, él viene financiado, auspiciado, educado, terminado de educar política y militarmente en Venezuela, y lo infiltran en la política española. Entonces, uno dice, ¿pero cómo puedes asegurar? Bueno, lo que pasa es que yo he hecho política, ¿no? Y sé lo difícil que es juntar 10 personas, lo difícil que es sacar una marcha de 15, digamos, no de 200, ¿no? Lo difícil que es construir un partido, lo difícil que es entrar a elecciones, lo difícil que es ganar un voto, ¿no? Es dificilísimo cuando partes de cero. Y fíjate tú que Pablo Iglesias crea el partido Podemos en el 2014 y el 2015 saca 20% del electorado español, que es magnético, digamos, ¿no? Bajó del cielo el magnético, ¿no es cierto? Primero, ¿cómo te haces conocer? Ya, ok, eres un magnético, eres un Superman, ya, ok. ¿Cómo te haces conocer? Porque para que voten por ti, tienes que estar en la memoria de la gente. Cuando la gente va a votar, tiene que encontrar en la papeleta, porque el voto no es un asunto conciencial. Sí. Tiene mucho de automático, ¿no? Sí. De marketing. De recordación. De colores, de sensaciones, claro. ¿No? Sí. ¿Cómo en un año
generas que 20% del electorado español, que es harto, ¿no es cierto?, te vote. Si no es porque tienes atrás un aparato preestablecido. Y fíjate lo interesante, Pablo Iglesias se mete al gobierno español, por poner un ejemplo que es recurrente. En realidad tomo el ejemplo de Pablo Iglesias, podríamos hablar de cualquiera otro, pero es recurrente porque se mete en el gobierno, termina siendo vicepresidente, ocupa, además ha llegado a Podemos, él es del 78, ha llegado con 33 años de regreso a España, 34. Él viene de ser comunista, a los 14 años es de la Liga Comunista. Interesante es Pablo Iglesias, en el sentido anecdotario, de anécdota, ¿no? Porque cae el muro de Berlín y él se vuelve comunista, o sea, es al revés, digamos, ¿no es cierto? No es que cae el muro de Berlín y deja de ser comunista, cae el muro de Berlín y él le gustan los escombros, digamos. Claro, ¿qué habrá pasado? Claro. Él él se mete a la liga, una liga comunista en el año 92. ¿No? Con 13 años. Claro, 13, 14 años. Claro. Entonces, se mete en España, hace cogobierno con Sánchez, y el PSOE era un partido socialdemócrata europeo. Uh-huh. Pero la presencia de este caballero empieza a mostrarle la relación con Venezuela. Rodríguez Zapatero cala, empieza como una infiltración de la socialdemocracia española. Ya vas a ver que en adelante Pedro Sánchez se constituye en el Pablo Iglesias del 2014. Ya es el cínico, ya es el radical, ya es... Toma ese lugar, claro. Toma ese lugar, ¿no? Se imbuye de ese lugar. Entonces, eso es lo que hacen. Infectan a una izquierda a través de su lenguaje, encuentran una colectividad hambrienta de poder, con psicopatía por el poder, deseosa de destruir las instituciones, que es lo único que te acorrala al psicópata, ¿no? O sea, lo único que le permite al psicópata no quedarse con todo el poder son las instituciones. O sea, por eso a veces cuando dice hay que conservar las instituciones, parece absolutamente banal, un discurso hueco, así, conservar las instituciones. Bueno, no, es que esa es la jaula del psicópata, ¿no? Porque si tú tienes un psicópata sin instituciones, Chávez, ¿no? Fidel Castro, Mao Zedong. Por supuesto. Bueno, muy interesante, porque yo creo que la mirada de la derecha sobre la izquierda, de alguna forma estoy haciendo una segunda, o sea, un pasito más allá, solamente está mirando al cáncer y a la radicalidad. Ojo. Y tú lo ves acá, la derecha peruana, que además hay gente que me dice, José Ignacio, la derecha peruana no existe, ¿no? Ya, ok. Tampoco vamos a tener disquisiciones de la derecha peruana si es verdadera derecha, si no, pero ¿qué ocurre? Yo a veces veo que muchos actores de la derecha peruana meten a toda la izquierda en ese cáncer, en ese virus, por un tema de táctica política a veces, pero también por un tema de simplemente ya, como tú dices, ya se rompió el cuerpo. Claro. ¿No? Y a mí no me parece muy inteligente. Repito, la táctica política te obliga a mostrar a tu enemigo y a decir él es malo, yo soy bueno. Claro, está bien, claro. Estamos de acuerdo. Por campaña política tienes que decir que son malos y que yo de derecha soy bueno. Pero en la realidad pasa lo que tú dices, al final es un cuerpo. Entonces, en la medida en que sea y siga siendo un cuerpo que es la República, se necesita también gente de derecha bien plantada en sus principios que separe esa paja del trigo. O sea, traiga a esa izquierda más o menos decente a un espacio común. Porque si no, mira lo que está pasando acá en el Perú, ¿no? Y bueno, los demócratas en Estados Unidos se han radicalizado. Claro. O sea, se van todos para allá. Entonces, si tú no tiendes algunos puentes para jalarlos para acá, ¿cuál es la solución? ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que la derecha no desarrolla ese trabajo porque no tiene academia en ciencias sociales. La derecha ha abandonado la Academia de Ciencias Sociales. Se quedó en la economía, está jugando con la mitad de las fichas. O sea, de toda la sociedad, la inversión privada de economía. Economía y tecnología, ¿no? Inteligencia artificial, autos. Quiero que me dejas que piensas. Esta
esta vista corta, digamos, o esta cortedad de vista, es un problema grave porque, dado que solamente miran economía e inversión privada, entonces dejan de ver, como tú bien mencionabas hace un rato, que de todas maneras se necesita un Estado que provea ciertos servicios y ciertos niveles básicos de oportunidades y que ponga ciertas reglas de juego para que la cancha esté más o menos plana. Claro. ¿No? La vez pasada estábamos conversando con Camila, que es la economista de la oficina, la gerente de la oficina, Camila Costa, y en Moquegua hay una planta solar que es la más grande del Perú, y a menos de 1 kilómetro hay un pueblo, hay un caserío que no tiene luz. 1 kilómetro, o sea, menos, ¿eh? Entonces, claro, decíamos, y era un reportaje de la BBC. Entonces, cuando lo hablé con gente de derecha, inversionistas, y les contaba, y les decía, ¿te das cuenta cómo esta vaina está mal? Me decían, sí, bueno, pero que la inversión privada, el proyecto de inversión, tiene una serie de variables de eficiencia en el proyecto. Entonces, claro, los paneles sirven y la única forma de que el Estado te permita el permiso es porque todo se va para allá donde está la demanda y el pueblo pues no entra en la demanda. Sacar un tubo, un cablecito para allá, un cablecito, es mucha plata, José Ignacio. Entonces yo le decía, pero hay que hacer algo. Ya, pero no me vayas a tocar la inversión privada, no me vayas a afectar a los empresarios, que no vaya a costar más. Entonces me decía, y supongamos que el Estado ponga la plata y no le cuesta al privado, ya está. Y supongamos que le cuesta un poquito al privado, ¿qué importa? Porque estás ganando más legitimidad para tu modelo políticamente y socialmente que un simple pues van y tir, digamos, en tu estudio, en tu expediente técnico. Y no la ven, ¿no? No la ven. No la La ven. derecha en general, lo que pasa es que la derecha en líneas generales ve la realidad en la economía, pero en materia política o es ultra pragmática, se mete con la izquierda, con cualquiera, no tiene ningún problema, o es idealista. Entonces dice, no, yo no me rebajo a usar palabras para insultar. Yo también creo que la izquierda tiene que participar. Pero, ¿cómo vas a hacer participar a tu enemigo? O sea, te está diciendo que ha venido a destruir la República. Claro, claro. El Evo Morales está diciendo que va a destruir la República, que quiere una nueva constitución, que ya no quiere república sino un Estado plurinacional. O sea, tu constitución, en lugar de defender al ciudadano del Estado, ahora tu constitución representa al Estado. Va a desmembrar el cuerpo. O sea, ya no hay a quien defender porque ya todos son siervos del Estado, según la constitución bolivariana. Pues es interesante eso que dices, ¿no? Esta derecha idealista, romántica, purista. Claro. Y esta derecha que pragmática que se mete con todos. Claro. Y aquí en Lima los ves dando vueltas por todos lados, caminando por la calle. No son ideológicamente una derecha, ¿no? Son en realidad, hay ese término, ¿cómo se llama? De los capitalistas mercantilistas. Sí, son los crony capitalism. Crony capitalism. Claro. En realidad los ideólogos de la derecha en general son idealistas en la política y en el pensamiento. Entonces te dicen cómo debería ser, pero en la economía te dicen cómo es. Claro. Interesante, ¿no? Claro. Y dicen, no, aquí la demanda, ¿no? El mercado libre, hay que ajustar aquí 3%, 4%. Todo lo numeran. Pero en la política es alturado, ¿no? Sí, y la derecha tiene una esquizofrenia o una mirada esquizofrénica, confundida, disfuncional del Estado. ¿Ya? Totalmente. No sabe qué hacer con el Estado. Entonces tú, hablando de estas derechas pragmáticas que tú mencionabas, claro, al Estado hay que reducirlo, achicarlo, aligerarlo, renovarlo, cambiarlo, pero este pragmático de derecha no entiende, entonces dice, no, espérate, pero yo ya tengo negocios con el Estado, yo ya coordino con el Estado, tengo mis gremios con el Estado, necesito que este ministerio igual me haga caso, no lo puedo tocar. Porque en el momento en que lo toque y lo trate de cambiar, puede que la rata salte, pues, ¿no? Claro. Y me haga daño. Entonces mejor quietecitos, no déjalo ahí nomás. Entonces esa parte pragmática no les permite romper las estructuras burocráticas y grasosas del Estado, porque tienen intereses. Y la otra parte idealista
tiene este sueño todavía medio monárquico conservador, ¿no? O sea, que el Estado debería servir a los intereses, ¿no? De alguna especie, pues, no sé, de iglesia-estado, sabe Dios, ¿no? O sea, entonces, claro, el idealista piensa que el Estado debería ser también un instrumento como el comunista, ¿no? De poder, ¿no? Y el otro pragmático dice, no, mejor no lo toques porque tengo negocios con el Estado. Entonces, pucha, al final la derecha tampoco tiene una respuesta a este tema que es fundamental. Yo creo que es consecuencia de haber abandonado la filosofía, de haber abandonado la filosofía como rigor, como importancia académica. Porque una vez que entra en el sistema, una vez que se construye el sistema capitalista y la democracia empieza a funcionar, ese capote nos hace pensar que ya no es necesario redefinir la historia, la mirada del mundo, categorizar el pensamiento humano y nos concentramos en la economía. Que en verdad hay algo bastante de razón, porque el capitalismo, en realidad el nuevo sistema, es económico, no es político. Le llamamos democracia, pero en realidad la democracia es el brazo político del capitalismo. Claro, claro. Porque el sistema dinamizador donde están las batallas, las guerras, las confrontaciones, es en la economía. Claro. En el pasado era exactamente al revés. La economía era una sierva. importante. Claro. Lo importante era el poder político-militar. El rey que conquistaba territorios, el no sé qué, pero estaba en otro lado. ¿Conoces la curva de Madison? Cuéntame de qué se trata. Mira, la curva de Madison es súper interesante. Es una curva desde el año cero económica de Producto Interno personal, Producto Interno personal de Europa y China, ¿no? Y en el plano cartesiano, digamos, la curva de Madison, el ingreso es plano. No hay aumento del ingreso personal desde el año cero hasta el siglo XVIII. Claro. Cuando se inventa la máquina de vapor y la hilandera mecánica, esa curva empieza a subir en términos personales y se vuelve una asíntota. Empieza a subir cada vez más. O sea, con la tecnología eso es mucho más. Es ese momento donde se genera el capitalismo y la democracia. Hasta ese momento la economía es plana. Claro. No importa si el siervo le pertenece al señor, si el esclavo le pertenece, no importa. Los resultados es que la economía no tenía importancia. Tenía importancia, claro. ¿No? Iba al comercio, llevaban aceite aquí, la ruta de la seda a China, pero no tenía importancia en cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida sustanciales de las colectividades. Claro. Entonces, los sistemas anteriores son políticos militares, feudalismo, esclavismo, etc. A partir del siglo XVIII, con la Revolución Inglesa del XVII y la francesa del XVIII, empieza el capitalismo, que es un sistema económico, ya no es político-militar. Entonces, en ese cambio histórico, porque ahí viene un cambio tremendo de la historia, sí. Estamos en un momento de desarrollo, es muy nuevo el sistema, José Ignacio. Es como ver el feudalismo en el siglo VII, digamos. Entonces uno dice, el feudalismo en el siglo VII es bien parecido al esclavismo romano, claro. Pero ya el siglo XII no, el siglo X tampoco, está Otón, y hay otras cosas, está el amor cortés del siglo XII, y hay un feudalismo maduro. Entonces uno dirá, ¿avanzan más rápido las cosas? No avanzan, los sistemas no avanzan más rápido, porque son largos ciclos de desarrollo de las potencialidades de un sistema, es como una semilla, ¿no? Interesante. Puedes hacerla avanzar el sistema y en vez de durar 8.000 años va a durar 1.000, bueno, pero va a durar 1.000, digamos, ¿no? Ahora, ¿tú no crees que la tecnología, ya en el sentido actual de inteligencia artificial y que eso de todas maneras te está cambiando la regla de juego, sí puede acelerar mucho más la caída o el aborto, la distorsión de un sistema que tendría que tener un desarrollo más largo, como por ejemplo un capitalismo en democracia? Mira, yo tengo un amigo que dice que el capitalismo es un sistema
no natural, Ya. que el sistema natural es la violencia. Y por lo tanto, los esclavismos, los feudalismos, el rey, son la forma natural del ser humano. Con lo cual ratificaría que, llegada la tecnología, en lugar de ir a profundizar o a desarrollar el capitalismo, volveríamos a formas autoritarias históricas. Claro. ¿No? Que tiene mucho más tiempo además que esta. Claro. Entonces, claro. serían tiranías o monarquías con tecnología. ¿Sabes qué me parece sugerente de eso? Y hasta cierto punto le doy un poco la razón. Que si tú te pones a pensar, el idealismo de la Ilustración es la que nos hace creer que somos seres humanos muy buenos, nobles, racionales y espirituales, digamos, ¿no? O sea, si te pones a pensar, ese mito de la Ilustración del siglo XVIII, y etcétera, es una narrativa. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué no es una narrativa? Fíjate, por eso es tan importante el pensamiento que descuida a la derecha, ¿no? Uh-huh. El revisar la historia, categorizarla, ¿no? Porque hasta hoy seguimos pensando que todo es lucha de clases, Claro. pobres contra ricos, y no ha cambiado. Harvard, Yale siguen hablando en sus facultades de ciencias políticas de esa misma babosada. Lo que sucede en el siglo XVIII, creo, es que otro pecado capital de la naturaleza humana toma la lid de la sociedad. Entonces, ya es natural, uh-huh. Ya no es una idea. Entonces, de haber sido históricamente la construcción de los sistemas, haber descansado en la violencia, uh-huh. Y posiblemente una de las frases más afortunadas de Marx es: la violencia es la partera de la historia. Si descansa sobre la violencia y es natural, significa que está reflejando algo interno a nosotros, que es la ira. Uh-huh. Entonces, los sistemas, esclavismo y feudalismo, funcionan con un ADN que es la ira. Y si revisas toda la historia, los grandes tipos de la historia son iracundos, ¿no? Aquiles, impulsivos e iracundos. Iracundos, ¿no? Sí. O sea, es el héroe de gesta, el que va y decapita enemigos, y que tú, no, las mujeres enloquecen, los hombres, puta, también se enloquecen a su manera o de cualquier manera, ¿no? Entonces, pero llega un momento en que la ira es condenada. En aquella época había un pecado capital que era horroroso, ¿no? Que es el pecado capital de la avaricia. Claro. Todos despreciaban, la iglesia despreciaba, decía, no, todo menos la avaricia, ¿no? Con el capitalismo empieza a decaer la ira y a ser condenada, y empieza a subir la avaricia como algo natural. Y con nombres, ¿no? Con nombres técnicos. Teoría de costos. ¿Qué es teoría de costos, hermano? Claro, prosperidad, generación de riqueza, sabios, claro. Y implantar la avaricia. Uh-huh. Tú te me vas porque me estás costando mucho en la empresa, pero tengo hijos, tengo mamá, tengo que mantener, mi abuela está enferma, lo siento mucho, ¿no? No estás produciendo lo que te pago. Y de pronto lo que era en los años 60, 70, algo conmovedor, pero ¿cómo va a votar esa gente, ¿no? Que necesita? En teoría de costos es, no, hermano. Eficiencia. Pero debajo de la eficiencia está que la avaricia reina para hacer un nuevo orden. Por lo tanto, el capitalismo es también un sistema natural en ese sentido, ¿no? Porque nace de una instancia, de un ADN humano perfectamente claro, y por eso se pliega la gente. Porque en realidad, como yo no creo que la gente se pliegue por el discurso y la ideología, eso es, digamos, la justificación, ¿no? Cuando aparece el comunismo, reaparece la ira. Por eso los comunistas usan la palabra para atacar, ¿no? No usan la palabra para disuadir, que es lo que la derecha espera, ¿no? Pero intercambiemos razones, ¿no?
No quiero intercambiar razones, yo quiero demolerte porque quiero derrotarte, porque estoy en una guerra. El comunista está en una guerra para destruirte, ¿no? Y sus diversos avatares, se llama socialismo del siglo XXI, lo que sea, ¿no? Whatever. Entonces, yo creo que el capitalismo tiene futuro porque descansa sobre una condición humana muy fuerte y que hace sistema y que ordena la vida de la gente, que es la avaricia. No me gusta, o sea, si la pones la avaricia, si la ponemos afuera y no. No, claro, nadie llamaría, oye, qué lindo, ¿no? Nadie diría qué lindo. Pero mira lo que es el cine y esas cosas, ¿no? Había una película en los años 80 que se llamaba Wall Street, ¿Ya? con Michael Douglas. Ah, Michael Douglas. Sí. Claro, y su aprendiz, el discípulo. Y su discípulo que era Sheen, ¿no? Claro. Que era Martin Sheen. Era... Martin Sheen, su papá. Charlie Sheen. Charlie Sheen. Chiquillo, joven. Chiquillo, claro. sí, antes de hacer su programa Sí, es un clásico de televisión. esa película. Claro. Y ahí él dice, greed is good, en su discurso que le da a unos bonistas, a unos tipos que tienen bonos y unos que tienen acciones. Su frase clave es greed, avaricia, es buena. Si ves en la historia cuán vituperada está, Cristo vota a los comerciantes del templo, claro, por avaros. Para la ira, la avaricia es su peor enemigo. No la gula, no la lascivia, no la pereza. La otra contraparte dura y a la que condena es a la avaricia. Entonces, si colocamos dentro de esta posibilidad de pensamiento, se puede sostener las monarquías sobre la ira humana y se puede sostener el capitalismo sobre la avaricia humana. De acuerdo. Interesante, ¿no? Qué interesantísimo. Vamos a ver qué pasa con este tema de la tecnología. Pero, y ahí con la tecnología, perdón para cerrar, sí. porque Claro. todo aquello que fabrica el hombre, todos aquellos brazos útiles, extensiones, siguen conteniendo al hombre adentro. No nos podemos escapar de la condición humana. Uno dice, no, pero eso va a someter al ser humano. No va a someter nada al ser humano. El ser humano lo va a utilizar para someter a quien quiera, para hacer lo que siempre ha hecho. Así es. ¿No? Someter, ayudar, para lo que sea, para lo que el ser humano históricamente siempre ha hecho, ¿no? Sí. El factor de la tecnología, como te decía, va a ser interesante en la medida en cómo el ser humano lo use, y la concentración de poder, ojo, podríamos quedarnos horas hablando de eso, pero claro, antes los poderes en el mundo se concentraban regionalmente. O sea, tú podías tener 20 imperios, podías tener 40 señores feudales, y mientras Carlomagno era muy poderoso en Europa, alguien era muy poderoso en Eurasia, ¿entiendes? ¿No? En la zona de Oriente, y no se tocaban. Eran poderes, ¿no? diversos y regionales. El otro tema a discutir, que va a ser muy interesante ver cómo se plantea, es que hoy día los poderes se están concentrando de manera global. Y claro, nunca va a ser absolutamente global, pero por ejemplo, si tú lees 1984 de Orwell, que claro, es un clásico, claro, ¿no? Terminas teniendo 3, 4 estados, en donde son autorreferentes, se mienten entre ellos, ¿no? Pero terminan siendo más o menos como bloques, en donde ya los poderes están muy concentrados, ¿no? Y si tú ves hoy día todas las empresas que ven telecomunicaciones, finanzas, fondos de inversión, agricultura, farma, no hay ninguna conspiración en eso. Son un puñado de empresas en cada sector que prácticamente manejan el 70-80% de sus mercados. Correcto. Es lo caso, ¿no? Correcto. Entonces los estados ya dependen de estas empresas, o sea, ya son jugadores que no hacen algo si es que no tienen el permiso de estos grupos, naturalmente. O por lo menos tienen un nivel de coordinación tan amplio que todos los que están alrededor simplemente son residuales. Aquí en el Perú la regulación se hace para los grandes, no para los pequeños. Claro.
Entonces, por un lado está el Estado, la regulación, y por otro lado está la tecnología. ¿Quién puede tener acceso a esa tecnología para identificar, tener tu información, geolocalizar, manejar estudios de mercado, taca, 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 taca? Obviamente los que están acá. Entonces, ahí hay otra pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto se concentrará el poder en unos cuantos y el mundo tome un camino distinto en donde estas nuevas élites controlen a todos los demás? No sé. Sí, pues, otra película, Rollerball, Ya. una película donde habían 5 o 4 poderes mundiales que jugaban un juego de muerte, en una especie de bowling redondo, y salían unos patinadores y agarraban una bola y se mataban, se golpeaban, era violentísima. Ajá. Pero habían esas 3 o 4 grandes poderes globales. Yo pienso que al ser humano, si tú le das la posibilidad de concentrar, va a concentrar. Y no va a concentrar solamente premeditadamente, sino porque la gente más dinámica y más fuerte son psicópatas. No lo uso en términos necesariamente peyorativos, claro, sino tiene un nivel que existen. Claro. O sea, hay un estudio de Lobachevsky que dice que hay 7% de psicópatas en el mundo que son exactamente iguales al otro 93%. Y hablan igual y son igual, ¿no? O sea, la única diferencia es que son psicópatas. O sea, no tienen remordimiento, no tienen los mismos sentimientos. Quizá para su gente, para su familia, ¿no? Tengan sentimientos. Por círculos concéntricos. Concéntricos, pero para los demás, o sea, se dice que muchos grandes empresarios son psicópatas, pero otra vez, amarrados o enjaulados por las instituciones, canalizan hacia la producción de bienes, hacia la producción de progreso, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que tú relajas el poder, tú tienes que esperar naturalmente que ocupen el poder, ¿no? Que el psicópata se haga del poder, ¿no es cierto? Pero yo pienso que el capitalismo necesita el mercado, necesita la base ancha, porque el triunfo del capitalismo está en la cantidad de demanda valga la redundancia, que demanda el público. Uh-huh. En la medida que tú concentras y vas exprimiendo a la clase media, el rico deja de ser tan rico, porque no hay quien le provea fondos para comprar sus artículos, ¿no? Y es por eso que la tecnología se ha vuelto al alcance del público, porque la han ido bajando de precio. Yo me acuerdo que una computadora en 1980 y algo costaba $4,000 de esa época. Claro. Una Apple. Yo he comprado en Bolivia $3,500, $4,000 de aquella época, uh-huh, que deben ser 10,000 de hoy. Y paulatinamente bajan y cuestan 800, 1,000, 1,500, 2,000 de hoy. Entonces, el capitalismo, por su naturaleza, tiene que beneficiar a las grandes colectividades para que demanden los productos de los ricos. En el caso del feudalismo, como no te interesaba que te demanden nada, la gente demandaba de manera natural, lo importante era la conquista territorial, ¿no? Lo importante era la violencia, exaccionar al otro, ¿no? Para mí no era importante producir, sino ir a quitarte. Uh-huh. Entonces, el nuevo sistema se podría volver al viejo sistema de las monarquías y que vayamos a quitarle al otro, pero ahí no tendría sentido la tecnología, ¿no? Porque la tecnología tiene solamente sentido en la medida en que vas a generar mayores eficiencias, mayores niveles de mercado, en que vas a desplazar las curvas de demanda, ya, ¿no? En vez de ser la curva aquí, va a desplazarse a un nivel donde el consumo crezca de manera exponencial, ¿no? Es un nivel de autocorrección humana que el sistema debería ocurrir. Lo obliga. Uh-huh. Igual que en las monarquías, habían distintos tipos de monarquía. Claro. Acordemos que había monarquías electivas, claro, había monarquías sucesorias, había monarquías clánicas, ¿no? En el capitalismo es muy nuevo. Van a haber, a través de su decurso, sorpresas.
porque, y aquí agrego un elemento más, el capitalismo es más femenino. Ya, a ver. Que las monarquías no. La ira. Nuestra única ventaja sobre la mujer, la de los varones, es la fuerza física. No hay más. Además. En todo lo demás nos podemos dar y en muchas otras nos dan. Claro. Por lo tanto, nosotros siempre hemos usado la fuerza física para nivelar nuestra desventaja en otras zonas, ¿no es cierto? Psicológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en las monarquías lo importante era la fuerza física, era el coraje, era el ir a la guerra, a batallar. Hoy hay películas donde hay unas flacuchas que son unas magníficas, agarran una espada, decapitan unos monstruos, ¿no? Claro. Está bien, como propaganda, bonito, ¿no? Pero no es verdad, porque claro. En el campo de batalla necesitas musculatura. No, cargar una espada de esas para empezar ya no se podía, no se puede. Así es. Sí. El capitalismo, yo me acuerdo cuando era niño, decíamos, fulana tiene corazón de garaje. Porque era una mujer que le interesaba qué auto tenías. Bonito, ¿no? Claro, claro. Había como la noción de que la mujer, al ser madre, criadora, le interesaban las cosas. El techo, la escuela, la ropa del niño, ¿no? Por eso Colón, cuando... Amor, me voy a ir a descubrir América. ¿Qué cosa? ¿Qué es descubrir América, no? Tienes que venir al mediodía porque el niño necesita... No, yo me voy a descubrir América, el sueño, ¿no? Lo desconocido. Sin ser tan burdo como el corazón de garaje, en el capitalismo la mujer ingresa, no solamente por las reivindicaciones, porque si ves, no hay guerra donde la mujer pelee de sangre como para conseguir una reivindicación enorme. Casi de manera natural el capitalismo incluye, pero además por la naturaleza del capitalismo, porque una de las condiciones fundamentales del capitalismo es libertad de entrada y salida del mercado. Es una de las condiciones fundamentales para el mercado de competencia perfecta. Si tú a la mujer no le permites la libertad de entrada, estás creando una externalidad, que es el no de la economía de mercado. Claro. Si tú a los negros o a los chinos o a los latinos no los dejas entrar al mercado, estás creando externalidades. No, es que el capitalismo no ve esas cosas. No ve. Ya no ve esa distinción. Claro. Viene todo el discurso de la raza, de que hemos luchado, que los gays... No, hermano, no has luchado. O sea, no te has hecho matar, no has ido a arrebatarle al macho, ¿no? Su poder. El capitalismo te ha ido abriendo paulatinamente las puertas y deponiendo los prejuicios previos, ¿no? De que no a los negros, se sienten atrás los negros, que las mujeres no hagan esto, no hagan lo otro, ¿no? Interesante. Pero son prejuicios de antes. Pero el capitalismo, por su dinámica, reclama la apertura de los canales a todos los seres humanos que puedan ayudar al mercado. Claro. No le interesa si es gay, negro, verde, azul, mujer, hombre, trans, no le interesa. Le interesa la participación dentro del sistema de mercado. Y es ahí donde se va produciendo una mayor igualdad de los seres humanos, ¿no? De acuerdo. O sea, no es en el pensamiento, sino es en la naturaleza del sistema. Es por eso que creo que es un sistema mejor y donde, a diferencia del pasado, la mujer al entrar viene pues históricamente con envión, ¿no? De no participar del espacio público durante siglos, viene pues claro, entusiasmada. Ya ves que en la mayoría de las universidades, de los colegios, los mejores alumnos son mujeres, ¿no? Entonces, claro que sí. Cuando viene el feminismo y demuele a los hombres, sale Peterson y dice, no me los demuelan. ¿Por qué o sea, claro, ya el sistema está abriendo, claro, encima lo vas a demoler, le vas a bajar, ¿no? Claro, ya está balanceándose, digamos, la dale cancha. Nomás, que claro, participe el varón también, interesante. No lo maltrates psicológicamente, no lo disminuyas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los comunistas con la derecha? Los golpean tanto que los atemorizan, ¿no? Claro.
No, y además esa al final es muy, o sea, no, está buenísimo. Yo creo que yo sigo siendo un poco más pesimista. Hay gente muy, o sea, en el mundo, como tú bien dices, además de los psicópatas están los resentidos. Claro, Y eso también debe ser un porcentaje alto claro, y claro, deben estar ahí y se parecen a nosotros. claro, Y en la historia de la humanidad, el resentido era tan importante como el psicópata claro. para destruir o distorsionar sistemas. Es que es la base popular del psicópata. Como tú ves, es que me ha hecho pensar en decenas de personajes históricos en donde había el iracundo conquistador macho y el resentido acomplejado. Claro, Y tú los pones a los dos y hay etapas históricas en las que este cambia la historia por resentido claro. y este por iracundo conquistador. Y nada, es una batalla a veces de quién toma La lid. la lead. La lead. Ojalá que en lo que vengan mujeres y hombres, no sé, suena muy idílico, pero efectivamente lo hagan por un espíritu conquistador y de evolución y no por resentimientos y complejos. Y bueno, no sé, suena... Hemos Va a llegado... haber resentimientos, va a haber, va a haber. Siempre. Hemos llegado a ese nivel de conversación en el cual ya nosotros debería haber música acá como espiritual, world Claro. music. No world music, ¿no? Que venga la ONU, hermano, que vengan todos los multilaterales acá. Campanita. Bueno, Juan Claudio, se nos ha quedado cortísimo el tiempo. Oye, sí. Íbamos a hablar de Nicolás Maduro, de Evo, de la izquierda del Perú, de las elecciones. De los jóvenes. De los jóvenes y la política. Sí. Pero con eso sí podemos terminar. Ah, ok. Porque yo creo que, mira, hemos hablado de muchas cosas, de historia, de política, de ideología. Hemos hablado también de ti, de tu historia. Es una historia muy interesante. Yo creo que hay muchos jóvenes que no valoran mucho la política, es decir, que la ven como algo malo, ¿no? Como un espacio difícil, arriesgado. Yo más bien creo que los jóvenes deberían involucrarse en política, y tú lo hiciste cuando estabas chico, con todo lo que nos has contado. Has tomado embajadas. ¿Qué le dirías tú a un joven que piensa que la política no es algo importante o que quiere entrar en la política? Sí, se ha degradado el oficio de la política en favor del oficio de la empresa. O sea, en lugar de ser I, se ha puesto O. Ah, no, es mejor ser empresario que ser político. Por eso estamos perdiendo. Y en América Latina, de los países grandes, salvo Perú y la Argentina, el resto están en manos del socialismo del siglo XXI. Porque ellos sí, como Pablo Iglesias, que desde los 14 años siguió siendo comunista, ellos sí se quedaron trabajando la política y nos están destruyendo el sistema. Y donde nosotros dimos, el capitalismo dio mucho mejores condiciones de vida y tal, cuando los comunistas se meten en la cabeza de la gente, empiezan a destruirlo todo. Porque no importan los bienes materiales cuando has enfermado las cabezas para gestas mesiánicas que al único lugar al que conducen es al precipicio. Pero precisamente por haber abandonado el pensamiento, por no hacer filosofía, por no hacer teoría política, por no refrescar la teoría, por no hacer política finalmente, ¿no? No solamente la parte académica y teórica, que es importantísima para crear la visión de mundo. El ser humano no puede vivir sin visión del mundo, sin categorizar en su cabeza el mundo, ¿no? Y hasta ahora la categorización que tenemos del mundo es de los marxistas, en líneas generales, ¿no? Países pobres, países ricos. Entonces, es fundamental no solamente entrar en política, sino saber que la política, como todo, es un territorio duro, como la empresa, ¿no? Quiebras y después te cae el banco, te quitan tus cosas, es duro, todo es duro. Pero, y la política tiene sus propios códigos. Entrar a la política a ser un caballerito, una damita, es un no-no, porque estás entrando a un territorio real con un ideal, ¿no? Creyendo que es una taza de leche, donde si al comunista le das espacio para la conversación, no, hay que darles espacio, porque ellos también, ellos nada, son enemigos, es como el cáncer. No, ponte un cáncer en el hígado, que los glóbulos blancos se van a encargar naturalmente de repelerlo, no es verdad. Entonces hay que dar la batalla política, porque vamos a terminar perdiendo la libertad.
Interesante. Sí, y yo creo que los jóvenes hoy en día, nuestra generación que sale del terrorismo, o sea, nosotros éramos niños cuando ocurre el terrorismo en el Perú, y nuestros papás tuvieron que sacarse la mugre para que nosotros estemos acá, ¿no? Más o menos con condiciones de vida, en el Perú al menos decentes, adecuadas. Mi generación de papás, los chicos ahora tienen muchas más posibilidades y oportunidades que hace 30 años, fregadamente. Entonces la tentación, como tú bien dices, de hagamos empresa, ganemos plata y aprovechemos las buenas oportunidades que te da el capitalismo y la vida, es todavía algo más tentador. Claro. Pueden viajar, estudiar 3 veces, 4 veces, venir, salir, 1000 cosas que comprarse. Tener perro. Tener perro, gato y hámster también, todo ahora. Conejo, hasta los conejos son domesticados y parecen gatos. Y uno, con mayor razón, se olvida de esta parte política, del poder político, de la teoría política, que no es malo. No, Para nada. No solamente no es malo, yo creo que es fundamental. Así es. Si nosotros excluimos, vamos a caer. Claro. Y todos los países que han excluido, Venezuela, Bolivia, que creyeron que habíamos llegado a un capitalismo avanzado, perfecto, y descuidamos lo político para ser generosos con Chávez, con Evo Morales, ¿no? Con López Obrador, nos metimos en líos tremendos. Porque en la política, es como decir en la empresa, no, deja que venga... Que se roben la plata. Que se roben la plata de las cuentas, no importa, ¿no? Claro. Sí. Entonces, no, es un error. Y si uno es un realista en términos económicos y empresariales, tiene que ser un realista también en términos políticos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan Claudio. Gracias a ti. De todas maneras, nos Hoy juntamos. muy entretenido, te agradezco mucho. Gracias a ti y nos vemos en un siguiente episodio del lado B para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Muchas gracias, cuídense.